para que ingresen todos los participantes. Me voy a presentar. Yo soy la licenciada Nieves Pedroso Zambrana. Yo soy la que va a llevar con ustedes el módulo 3 de aquí en adelante. Espero que hasta el día de hoy todo lo que han venido aprendiendo desde el módulo 1, el módulo 2, con em, diferentes expositores, diferentes facilitadores que han venido desarrollando todo su conocimiento, han sido de mucho beneficio para ustedes, ¿no? Nuevamente me presento, soy la licenciada Nieves Pedroso Zambrana. Tengo bastante ya experiencia brindando los cursos, los talleres, brindando como facilitadora en diferentes lugares. También tengo experiencia en educación especial y me siento que he tenido bastante formación como para poder venir y brindarles todos los conocimientos que tengo y la experiencia que también en el ámbito laboral he podido venir desempeñando dentro de este ámbito, específicamente con el espectro autista, pero también con otras especialidades, ¿no? Con discapacidad intelectual también estamos trabajando, también estamos desarrollando actividades con estudiantes con discapacidad auditiva, por ejemplo. Nuestra experiencia también nos ha llevado a tener estudiantes con TDAH o hacer diagnósticos o en este caso estoy haciendo también intervenciones con estudiantes que tienen dificultades en el ámbito especial. Ya decía, como síndrome de Down, también he tenido la oportunidad de conocer estudiantes, de ver cómo es el trabajo que se desarrolla en cada ámbito, en el ámbito, más que todo en este ámbito de los centros de educación especial y en algunos casos con estudiantes que van, ¿no? En esta doble modalidad, la regular y la especial. Y dentro de esta población que he logrado conocer y he logrado tener un vasto a poderles desarrollar estrategias, a apoyarme con los docentes, a realizar observaciones. He podido también contar con niños y con estudiantes con el espectro autista en em, con diferentes tipos de condiciones y necesidades, ¿no? Entonces, mi objetivo más que todo con todos los que van a participar de este módulo va a ser ese, ¿no? El poderles brindar toda mi capacitación, toda la información que requieran, toda la experiencia necesaria que pueda brindarles y también el hecho de que poderles generar más que todo en una mutua cooperación, ¿no? Necesito también conocerlos un poco, saber, yo creo que ya se han presentado con los demás dos facilitadores, pero tal vez quisiera saber un poquito de ustedes, más que todo, si es que conocen o tienen, porque esto del autismo ya es algo bien, como podríamos decirlo, ya es algo que no está tan aislado como lo han debido ver en la historia del autismo, ¿no? Antes el autismo pues era algo que no sabían ni qué nombre denominarlo a todas esas características que presentaba ese tipo de personas. Hasta en edades adultas han tenido que ingresar a psiquiátricos, o sea, la historia del autismo es bien interesante. Y no solo del autismo, ¿no? De todos este tipo de trastornos que gracias a lo que ha sido la historia de la educación especial han podido venir generando diferentes estudios e investigaciones que han permitido más que todo que podamos empezar a hablar de una educación inclusiva. Y obviamente esto de los estudiantes que ahora los tenemos todos en diferentes ámbitos, ya se nos hace algo, no como un común denominador, ¿no? Pero ya es un poquito más abierto y también es un poquito más fácil de definir y diagnosticar a todos estos niños de acuerdo a las características que se presentan. Así que quisiera conocerlos y saber si es que dentro de su ámbito conocen algún estudiante con autismo, trabajan
o solamente esa, o hasta en la familia, ¿no? En el ámbito familiar, en algún círculo ustedes conocen o cuál ha sido su intención de venir a conocer un poco más del autismo. Tal vez con alguien que quiera presentarse o les llamo por su nombre. Ana Gledis, por ejemplo, rapidito para que podamos, Buenas noches, licenciada, buenas noches. ¿cómo le va, Ana? Le Bueno, consultaba, ya, experiencia con personas o niños con trastorno de autista, no he tenido relación. Actualmente estoy estudiando la carrera técnico medio de parvularia y también eh, trabajo como directora de un centro de educación alternativa. Sí he visto casos de estudiantes con autismo dentro de mi carrera, ¿no? Pero es en la carrera de contaduría, porque yo manejo un centro de cuatro carreras, pero todavía no he tenido el contacto directo con el estudiante. pero sí, como usted bien lo dice, ¿no? A veces en el ámbito, en diferentes ámbitos o por compañeros, o a veces, como les digo, ya es algo un poquito más casual o habitual conocer a personas que tienen un trastorno autista o que tienen alguna dentro del vínculo familiar o en el ámbito educativo. Un gusto, Gladys. Rosa María, tal vez quiera presentarse y decirnos si es que conoce o ha trabajado con alguna persona que tenga autismo. Rosa María Roca. Dice, buenas noches. ¿Cómo Te estás, comento que Rosa? no he tenido, no tengo el de trabajar con niños, pero sí tengo en mi entorno, digamos, niños con autismo. Y, mi colega trabaja con ese grupo de estudiantes. Entonces, y de ver que hay mucha población de estos niños, me tomó el interés, ¿no? De hacer el diplomado, porque puede ser que a largo plazo ya me toque trabajar con ellos o tal vez tengan la oportunidad de compartir con ellos. Ujú. Ya, por lo que entiendo es que usted también trabaja en el ámbito educativo. Y si es que trabaja en el ámbito educativo, le va a tocar trabajar con en algún caso o con otro tipo de niños con algún tipo de condición o discapacidad, ¿no? Grover Alejandro, si no me equivoco, si están bien sus nombres. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Sí, buenas noches a todos los compañeros. Bueno, mi nombre es Grover Alejandro Cruz y bueno, como decía su interrogante, bueno, mi experiencia en tener estudiantes con autismo pues va desde el año 2021 aproximadamente. Mm, Tuve un estudiante en específico con esa condición. Y pues, sin mentirle, al principio fue estresante, preocupante, porque uno no sabía no sabe qué hacer pues, con el niño. Porque uno está acostumbrado, pues, que los niños poco a poco aprendan a su ritmo y demás, pero no con niños con esa condición. Que yo lo veía sobre todo en el comportamiento, en donde me daba un poquito miedo, porque a veces mordía a sus otros compañeros o se tiraba al piso, lloraba, gritaba y descontrolaba, ¿no? A todo el curso. Pero luego ya se ha ido uno capacitando sobre estos temas y ya cualquier medida que hace o que realizo y todo, pues ya lo hago con más paciencia, con más seguridad de lo que estoy haciendo, ¿no? Y eso es importante saberlo, ¿no? Saberlo, una cosa, saber qué es el autismo y otra cosa, pues, es tratarlo dentro del aula. Esto es bien importante porque en muchas ocasiones es muy complicado porque lamentablemente muchos alumnos nos dan,
aproximadamente 30, 29, 32, así, o sea, no rebajo de ahí. Y en muchas ocasiones no debía ser así. Bueno, esa es mi opinión, pero ¿qué se va a hacer? Es adaptarse al medio, a lo que nos toca hoy día, es adaptarnos nomás. Es como el curso que nos toca ahora, ¿no? Adaptación. Eso lo dicen. Muy bien, gracias, Grover. Entonces vamos a contar bastante con su apoyo porque la verdad la experiencia, como usted lo bien dice, es pues, como quien dice, exquisita, ¿no? Porque, como muy bien usted lo dice, ¿no? Una cosa es hasta desde diferentes puntos de vista, ¿no? El hecho de hablar del autismo, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico tiene su propio enfoque, desde el punto de vista pedagógico tiene otro enfoque, desde el punto de vista intervencionista o terapista también tienen otro tipo de enfoque, ¿no? Pero el que menos lo podemos lograr a partir desde esta experiencia que es el trabajo casi dentro del aula, ¿no? El trabajo ese sí que, y a veces nosotros mismos decimos, ¿no? El trabajo dentro de aula, claro que a veces nos lleva mayor retos, porque no es lo mismo, a veces usted nos puede decir cómo trabajar, pero es que como bien dice el nombre espectro autista, lo que ha servido para usted puede ser que sean 50 cosas necesarias que necesite otro estudiante, ¿no? El espectro autista, ese es el reto que nos da a todas las personas. Por eso creo que siempre, que lo bien que hace usted, tal vez desde que empezó a tener niños con autismo, es el hecho de estar siempre preparados. Siempre, porque tal vez vayamos a escuchar muchas veces lo mismo, pero va a haber algo diferente en cada curso, en cada taller, en cada explicación que nos vayan a dar, porque también de eso se trata entrar a estos cursos, ¿no? De compartir diferentes experiencias y a veces hasta no solamente viene un trastorno autista, viene acompañado de algo más. Puede venir con una discapacidad intelectual, puede venir con conductual. Entonces es bueno estar entrando constantemente a esto porque el espectro autista, pues es su nombre, nos lo dice, ¿no? Es todo un espectro de diferentes características. Gracias, Grover, pero sus aportes van a ser de muy bienvenidos. Tania, buenas noches, Tania. ¿Me escucha, Tania? Tiene problemas con está encendido su audio, pero no se le escucha. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí, Tania, ahora sí le ¿Cómo escucho. está, Licen? ¿Qué tal? Disculpe. Buenas noches, compañeros. Yo, a ver, el tema de las adaptaciones curriculares, lo estoy avanzando recién porque soy la maestra sombra de mi niño de 6 años y bueno, lo acompaño a la escuela y trato de hacer estas adaptaciones, pero a veces siento que aún me faltan más recursos, ¿no? Que seguramente en este módulo pues usted nos va a ir enseñando y nos va a estar guiando, licenciado. Sí, perfecto, ¿no? Me parece muy bien que tengamos igual su experiencia, porque son dos puntos de vista bien interesantes, ¿no? El de ser el docente que tenga que enseñarle y el de hecho de ser maestra sombra. La maestra algo fundamental dentro de lo que es el proceso de aprendizaje para los estudiantes con autismo, que es fundamental, ¿no? Y es como quien dice, es un requisito para tenerlos ahí a nuestros estudiantes incluidos dentro del proceso de educación regular. De igual manera, Tania, usted no crea que no sabe, sabe muchísimo. A veces usted ha debido agarrar diferentes ideas y fusionar en una nueva para poder generar una nueva estrategia. Este módulo va a servir bastante para todos. Pero también yo necesito tal vez que guiarme en ciertas cositas para no irme a otros contextos, lo cual van a ver en el módulo 4 que son ya las terapias o leí un poquito de lo del módulo 4 que es muy interesante también.
Y ahí van a ver de manera un poquito más específica lo que va a ser las terapias, ¿no? El área terapéutica más que todo para aplicar. Esto les quiero hacer un poco la diferencia por si en algún caso, en algún momento piensan que, o tal vez suponen que en este módulo vamos a llevar ese contenido. En este módulo vamos a llevar algo que es fundamental, ¿no? a la, antes de lo que es la aplicación de las terapias. Esto va un poquito más individualizado, ¿no? Y mientras que las estrategias y las adaptaciones van, como bien dijo el profesor Grover nuestro colega Grover, nos va más que todo a ver, bueno, tengo 30, ¿no? O tengo la maestra Sombra que viene con mi niño autista, ¿cómo trabajo con ella? Cómo tendría que adaptar mi contenido para facilitarle a la maestra Sombra y cómo tendría que bajarle de mis tecnicismos que yo tengo que aplicar o de mi planificación, que ustedes sabrán que en el ámbito educativo la planificación pues tiene sus diferentes formas, criterios, por ejemplo, tiene sus diferentes términos a utilizar. ¿Cómo le hago para que mi maestra Sombra lo entienda y lo pueda desarrollar juntos, ¿no? En un ámbito educativo? También estamos ahí, ¿no? ¿Cuál sería mi estrategia? Ahí es donde vamos a desarrollar un poquito todo lo que vamos a ir viendo. Así que me va a parecer muy interesante. Y cualquier situación, cualquier sugerencia que ustedes quieran, que también fortalecer algún conocimiento que ustedes quieran, también estamos abiertos a esa opción. Por ello, vamos a ir, nuestras clases, como ya les han de pasar el cronograma, son los lunes y los miércoles, ¿ya? A mí me gusta ser bien práctica, no me gusta hablar de mí como, no me gusta hablar y hablar y hablar. Me gusta desarrollar a veces actividades, me gusta desarrollarles preguntas que quisiera que por favor estemos un poco atentos. A veces en los cursos virtuales se me hace que encendemos la pantalla y ya, no sé, porque la tengo encendido, porque me pongo el audífono, a veces suponemos que lo estamos aprendiendo, pero a veces existen sumamente distracciones, ¿no? O yo quisiera que seamos más prácticos, me encanta a mí que seamos prácticos y que seamos... Alguien no se presentó, creo que Iris, y está Iris desde temprano, creo que la Iris, no la convoqué a Iris, mil disculpas. Buenas noches, Lisa. Oye, usted estaba súper puntual, lo siento. Sí. ¿Cómo está Iris? Mi A ver, nombre coménteme. es Iris Sánchez. Actualmente trabajo en un centro de educación especial, pero es mi primer año, así que no tengo mucha experiencia casi con niños con autismo. Ujú. ¿Su centro de educación especial es de qué área? Yo soy de provincia. Ah, ya, pero su centro de educación especial está enfocado a intelectual, Hay visual, niños con intelectual, visual, múltiple. múltiple. Eh, Ah, ya, estamos con los múltiples. Y autistas, síndrome de Down también. Muy bien, y dice entonces su primer añito. ¿Y cómo le va yendo? Ahí más o menos que me vine a trabajar a una provincia y igual yo no soy aquí. Mm, y es Realmente, interesante eh, conocer todas las diferentes discapacidades o los diferentes trastornos que se nos pueden presentar en cada estudiante, ¿no? Y vamos a ir hablando poco a poco. Gracias, Iris, un gusto. Bueno, entonces lo que sí todos debemos estar iguales es en el frío, ¿no? Hoy día sí que está haciendo frío. Nuestro frío de, como bien dijo, que era nuestro año, nuestro día más frío del año, pues se está haciendo realidad. Vamos a ir viendo entonces nuestro tema de hoy y también ujú, van algunos ruiditos que tenga atrás. Entonces voy a preparando mi material, ¿no? Unos minutitos para que empiece. Ajá, ajá, ajá. Ya, ya aquí estamos presentes.
Dice, no hay sonido, dice. Ahora sí, ahora sí. Nuestro módulo viene desarrollado a lo que son más que todo estrategias educativas y adaptaciones curriculares. Pero esto vamos a desarrollarlo en dos partes, porque no es lo mismo una estrategia pedagógica que una adaptación curricular. Se puede entender la adaptación curricular como una estrategia, pero para iniciar y como todos, para que tengamos la idea clara de qué es una estrategia, vamos a ir fortaleciendo primero estos conceptos básicos para luego ya ir ingresando a las estrategias específicas que se van a desarrollar dentro del ámbito del trastorno autista, ¿ya? Vamos a ir viendo. Ay, no dejé de compartirlo. Ahora vamos. Nuestra estrategia pedagógica dice mejorando la educación para estudiantes con necesidades educativas. No nos olvidemos que las estrategias educativas vienen a desarrollarse con todo el ámbito de educación especial y no solamente en el ámbito de educación especial, se desarrollan en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de educación regular, no nos olvidemos que todos los que estamos dentro del ámbito de educación regular, no significa que no tengamos algún tipo de necesidad educativa especial, ¿no? O tengamos alguna dificultad específica de aprendizaje. Nosotros dentro del ámbito educativo trabajamos con estos dos grandes grupos que aunque nosotros querramos mencionar o poder decir que nuestros estudiantes son dentro de un ámbito regular, no quiere decir que tampoco no tengan que necesitar algún tipo de estrategia pedagógica. Pero en este caso vamos a hablar un poco de específicamente para los niños con necesidades especiales, ¿no? Las estrategias pedagógicas vamos a considerar como herramientas esenciales que nos permiten adaptar
adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante con discapacidad, ¿no? Al hablar de hacer una herramienta esencial, es como cuando nosotros decimos, a ver, si yo quiero cambiar, no sé, una llanta del auto, ¿cuál será una de las herramientas principales que yo voy a necesitar? ¿Qué necesito para cambiar una llanta de un auto? Tenés, Dígame dos herramientas. ¿Cuáles? hola, hola. Le escucho ahora. Sí, tener otra llanta de repuesto, pues, también tener el famoso gato. Exacto, ¿vio? Perfecto. Ahí usted me dice dos herramientas principales, ese, pero decir esenciales, he ahí el punto, ¿no? Esenciales, porque ¿de qué me serviría que yo tenga un gato, de que tenga las llaves para sacar los pernos, o aire a disposición, si lo principal es de que yo tengo que tener la llanta de auxilio, ¿verdad? Si no tengo una llanta de auxilio, se me va a dificultar un poco más, pero una herramienta esencial es eso, ¿no? Dentro de las estrategias pedagógicas nos indica eso, que nosotros podemos tener infinidad de estrategias pedagógicas, pero tenemos que saber identificar cuál es la herramienta esencial que nos van a permitir que adaptar la enseñanza a la necesidad individual de cada estudiante. Que en este caso lo estamos identificando con alguna necesidad, pero no nos olvidemos que todos nuestros estudiantes en general necesitan también tener su propia herramienta. He ahí a veces el conflicto en nuestro ámbito, ¿no? Educativo, donde nosotros tenemos que estar manejando diferentes tipos de herramientas esenciales. Herramientas para grupos grandes, herramientas para grupos más pequeños o herramientas para específicamente individuales, que en este caso sería para nuestros estudiantes con autismo. Estas prácticas, ¿qué nos van a ayudar? Nos ayudan a asegurar la inclusión y fomentan un entorno educativo equitativo, ¿ya? ¿A qué nos quiere decir eso cuando hablamos de un entorno equitativo? Promoviendo el aprendizaje efectivo y el desarrollo integral de todos los alumnos. ¿Entendemos bien a qué nos referimos con entorno equitativo? Y hablando de inclusión, yo creo que ustedes ya han debido basar en bastantes clases, ¿no? Lo que son los diferentes términos que debemos también aprender a manejar. ¿Cuáles son esos términos que para que han debido llegar a conocer? Em, por ejemplo, está la integración, la exclusión. ¿Cómo ha llegado la educación especial, no? A nuestro ámbito. Ustedes han debido ya conocer estos términos que siempre nos tenemos que nosotros manejar cuando hablemos de inclusión. Mm, Y cuando hablamos de inclusión, nosotros tenemos que manejar estos términos, ¿no? La segregación, la exclusión, la integración y la inclusión, que deben ser estos los que ustedes ya conocen. Les comparto, ¿no? Ya han escuchado hablar de estos términos, ¿verdad? Exclusión es cuando nos lo excluyen a todos, sin ninguna distinción, especialmente los que tenían hasta am, una condición o una discapacidad, o por su género, o por su etnia, o por su color de piel. Después pasó a la segregación, cuando decían, bueno, nosotros empezamos como quien dice, ¿no? A tomar la importancia social,
a lo que es el ámbito de la educación especial y todos dijeron, uy, no, la iglesia se ingresó a lo que es la educación especial y dijeron, bueno, los vamos a atender, pero nosotros los normalitos por acá y los especialcitos por acá. Eso es segregarlos, ¿no? O sea, nosotros vamos a estar en nuestro mundito y ellos su mundito. Ya empezamos algo más interesante cuando entramos con la integración. La integración nos decía, y esto empezó creo que hasta con una reforma educativa también, ¿no? Cuando hablábamos de la integración, cuando decían, bueno, ya no los vamos a segregar, ya vengan para acá, pero los vamos a integrar, ¿no? Y al integrarlos decíamos, bueno, los queremos mucho, pero ustedes les vamos a dar su propio espacio de aquí a la mitad, ustedes ahí, y ahí están integrados. Pero cuando hablamos de inclusión, que es ese término que ahora todos manejamos, ¿no? Este término de inclusión es el que ahora se maneja, donde dice que no integración no es lo mismo que inclusión. La inclusión es cuando todos los incluimos. ¿M? He ahí que por estos términos que nosotros ahora manejamos y se han venido desarrollando mediante la historia en la educación especial, se puede identificar que ahora los niños están incluidos en nuestro ámbito regular por una normativa legal en el ámbito. Ya no es porque yo quiero y te estoy haciendo un favor, no, estamos hablando de normativas legales, decretos, normas, leyes que incluyen y que dicen los niños con diferentes discapacidades, con diferentes dificultades o de trastornos de desarrollo, que ahí está incluido los de espectro autista o los de TDAH o los con déficit de atención. Dice que tienen que estar inmersos en nuestro ámbito regular, ¿verdad? Y ahí el detalle, bueno, ya los ponemos dentro de nuestro ámbito regular, pero como bien dice, además de esto que los han llegado dentro de normativas y nos han llegado a incluir a los estudiantes, incluir, ¿por qué será diferente e integrar? ¿Ustedes creen que es lo mismo estos términos o la gente no lo está llegando a entender? ¿Qué entienden por incluir y qué entienden por integrar? Me dicen, el ultimito no lo escuché, no lo escuché entrecortado, lo escuché, vuelve a repetir, por favor. ¿Qué entienden por incluir y qué entienden por integrar? ¿Cuál es la mayor diferencia? Ah, como decía en sus dos cuadros que nos ha mostrado, pues eso lamentablemente en la actualidad pasa. Por ejemplo, nosotros decimos que al niño lo estamos integrando dentro de una unidad educativa, está en el aula, dentro del aula, pero no lo hacemos participar, pero está en el aula. Y la ventaja más nos le mandamos al último del curso, y si trabaja o no trabaja, pues eso no nos conviene, no nos importa. Lo importante es que avance yo mi materia, avance el contenido. Y eso es integrar. Y incluir ya, pues, como su nombre dice, como lo que nos ha mostrado, es de que ya se le participe al niño de las actividades y sobre todo en el proceso de enseñanza que se tiene dentro del aula. Y sobre todo hacerle partícipe de todas cosas, de lo que él pueda, así es, con referente a sus fortalezas, sobre todo. Ah, Y sí, eso dice. muy bien, claro, esa es la clara realidad también la nuestra, ¿no? Porque muchos de nosotros dentro del ámbito educativo tenemos que pensar si es que nosotros realmente estamos haciendo o una inclusión o solamente una integración. Porque no es lo mismo decir, yo en mi curso tengo tres niños con autismo o tengo uno con síndrome de Down, uno con autismo y uno con TDAH. Ahí sí que estaría complicada nuestra existencia, ¿no? Pero estamos en los tengo, pero solamente los estoy integrando al ámbito regular, no los que les estoy incluyendo. ¿Por qué? Porque cuando tengo que hacer una actividad grupal de exposición, yo sé que mis niños no van a poder y estás en una esquinita, ¿no? A él le pongo en dificultades a mis demás estudiantes porque también está este ámbito, ¿no? El ámbito donde no es que yo no quiera que mi niño lo incluyan,
también se juegan diferentes factores y es comprensible que uno de los docentes dentro del ámbito regular específicamente se ponga en muchas situaciones conflictivas, porque uno tiene que seguir su contenido pedagógico, ¿no? Y otro que ni siquiera los contenidos pedagógicos vienen con adaptaciones para desarrollar a los estudiantes con TDAH, con TDA. eh, entonces, esos conflictos también son los que un docente tiene que manejar dentro del ámbito educativo, ¿no? Y es comprensible a veces el hecho de que no sepan qué hacer con sus estudiantes. Por eso, dentro de las estrategias que nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando y conociendo a partir de lo que vamos a ir identificando poco a poco, pero está también el hecho de que nosotros reconozcamos lo que bien dice estos conceptos y los vamos a ir analizando, como les digo, poco a poco en cada uno de los términos. ¿Por qué razón? Porque no me gusta avanzar y leerles, sino que quiero que ustedes entiendan bien. Cuando se habla de inclusión, estamos diferenciando de integración. Entonces, las estrategias pedagógicas que vayamos a ir viendo o las estrategias que vayamos conociendo o las adaptaciones van a ir a que ustedes puedan lograr esto de la inclusión y fomentar un entorno educativo equitativo, nos dice. ¿Qué quiere decir equitativo? Obviamente nos quiere decir que, como les digo, nosotros jugamos en el ámbito regular con diferentes factores fundamentales. ¿Cuáles son esos factores fundamentales? Están la familia, que es uno de los grandes factores que influyen bastante. Están los estudiantes, ¿no? Los compañeros. Y está ahí el alumno que tiene trastorno autista. Yo como docente puedo generar muchas estrategias, ¿no? Pero tengo que ver también cómo ayudar que estos dos mundos, estas dos, porque ahora hablamos, no hablamos solamente del ámbito educativo, antes solamente era el profesor alumno, ahora hablamos de una comunidad educativa. Y dentro de esta comunidad educativa entran padres de familia, entran colegas que también son parte fundamental dentro de una estrategia pedagógica y ya van a ir sabiendo por qué y obviamente tienen que entenderlo. También está el ámbito especial externo que también tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque estos niños generalmente vienen acompañados de un diagnóstico y también vienen acompañados de un apoyo terapéutico externo. Ustedes también creen, si están dentro del ámbito educativo, tienen que saber que estos estudiantes tienen que tener o tienen ya apoyos de fonoaudiólogos, de pedagogos, psicopedagogos, de psicólogos, o de ámbito neurológico. Entonces, todos estos especialistas también forman parte de una estrategia pedagógica dentro de un ambiente educativo. Y además también están lo que es lo más fundamental, el ámbito social, el ámbito emocional, que son parte fundamental los compañeros del aula, ¿no? Y obviamente todos los demás estudiantes. ¿Para qué tenemos que jugar con todos estos factores como una estrategia educativa? Porque como bien lo dice aquí, tenemos que desarrollar un ámbito equitativo. Equitativo, ¿qué quiere decir? Que todos sean beneficiados, no solamente lo veamos a este niño, que la equidad es lo que nos va a ayudar a que todos nosotros tengamos un ambiente igualitario y armonioso a la vez, ¿no? ¿Para qué? Nos dice para promover un aprendizaje efectivo. Cuando nosotros no queremos, ¿no?, que nuestro aprendizaje sea efectivo, pero nos dice efectivo. ¿Qué es un aprendizaje efectivo? Es como cuando nosotros decidimos, y esto lo vamos a llevar muy bien en las adaptaciones curriculares, ¿cuál es el aprendizaje efectivo para mi niño con autismo?
He ahí la pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Será que mi niño necesariamente necesita conocer, no sé, a ver, que un tema tan fundamental que sí puede ser que nosotros lo logramos adaptar, le demos una textura, una contextura, una consistencia, lo va a lograr, pero además de ese aprendizaje efectivo, ese aprendizaje, tenemos que ver qué más es lo más efectivo que tendría que obtener de este contenido. ¿Qué es lo efectivo que necesita saber mi niño? Mm. Yo sé que le tengo que enseñar, yo sé que no puedo obviarlo, pero si no puedo obviarlo y quiero que lo aprenda, pero ¿qué es lo efectivo que quiero que él aprenda? Eso es lo que vamos a tratar de aprender a discernir, a ser específicos, porque a veces no es que no podamos, sino que no sabemos identificar dentro de esos temas qué es lo más prudente y efectivo para que mi niño pueda aprender, qué es lo que todos al final es nuestro objetivo, ¿no? Y el desarrollo integral de todos los alumnos. No nos olvidemos que el desarrollo integral, ¿a qué se refiere un desarrollo integral? Todos nosotros nos desarrollamos de manera integral, ¿no? Porque todos nuestros aprendizajes repercuten en diferentes partes de nuestro desarrollo. El desarrollo integral es a partir de un desarrollo cognitivo, lingüístico, perdón, un desarrollo cognitivo, lingüístico, emocional, físico y social, ¿no? Todo esto viene enmarcado en un desarrollo integral en todos los alumnos. No quiere decir que yo solamente voy a generar en mi estudiante un desarrollo cognitivo, también tengo que desarrollar paralelamente un desarrollo lingüístico. Pero dicen que hago, miren, mi niño es un autista no verbal o no verbaliza. Bueno, pues ahí donde yo tengo que fortalecer, ¿no? O un desarrollo físico, no le gusta jugar, no le gusta correr, le gusta estar quieto, o al contrario, ¿no? Es uno de los que es imparable si quiere estar todo el tiempo con movimiento, quiere estar tocando algo, quiere estar siempre en constante, porque se va a autorregular a manera de movimiento. ¿Qué hago en esos momentos? Pero es que ahí tiene que haber también un desarrollo físico. Si no se mueve, generarle movimiento. Y si se mueve, generarle el que tenga la posibilidad de hacer un autocontrol del movimiento, ¿no? Y en el ámbito emocional y social, también tenemos que generar eso, pero dicen mis estudiantes no son los que fusionan. Tú no, tú eres el que tiene que hablar. Yo siempre digo a los demás cuando me dicen, es que esto no puedo hacer que este niño socialice. Obvio, es una de sus características del trastorno del espectro autista, ¿no? En el ámbito social y emocional y el lingüístico es donde más dificultades tienen estos niños, lo entiendo, pero el problema es, ¿por qué hacemos, y siempre ese es el detalle, y quiero que ustedes comprendan bien, ¿por qué hacemos o queremos que nuestros niños autistas ingresen a nuestro ámbito social o emocional? ¿Por qué más bien nosotros no hacemos lo contrario? ¿Por qué más bien nosotros no nos adaptamos a ellos en buscarle cómo nosotros podemos ingresar a ese pequeño mundito que ellos tienen y ver cómo es que él socializa, cómo es que él, porque no me, en ciertos estudios sabido que donde dicen que no es sociable, tiene otras formas de socializar, otros tiempos para socializar y dependiendo de las necesidades que él tenga para poder tener una socialización. Porque si a un niño usted le pregunta, oye, pero no le gusta jugar, no es que no le gusta, él juega, pero de diferente manera, un poco menos estructurada que la forma que nosotros la hacemos, ¿no? Él no se comunica, no habla, él habla. Lo que pasa es que nosotros lo que queremos es que él hable como nosotros expresamos, ¿no? Con ritmo, melodía, tono, pero él habla y se hace entender si es que en caso nosotros logramos esa estimulación adecuada. Nosotros tenemos que buscar cómo comunicarnos con él, no hacer cómo él se comunique con nosotros. No, es al contrario. Siempre hay que, por eso tenemos que ser bastantes observadores con estos niños, ¿no? Para poder generar todo esto. El desarrollo integral es a eso lo que se refiere más que todo cuando hablamos de estas estrategias pedagógicas, ¿no?
Vamos a ir viendo, cuando hablamos de promueve la equidad educativa, por ejemplo, nos dice que la inclusión educativa va a permitir que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, aprendan juntos y en un mismo entorno, lo que promueve la equidad en el acceso a la educación, lo que hablamos, ¿no? Lo que decimos acerca de la equidad. El hecho, no todos los autistas son aislados, no todos los autistas son no verbales, no todos los autistas tienen una condición eh, que les prohíbe o que les limita el desarrollo de una autonomía, ¿no? No, es que a veces tenemos estos, yo creo que ya les han debido explicar a ustedes las diferentes características que tienen los autistas. Entonces, mm, de que haya autistas que pueden llegar a socializar, sí, pero esto es fundamental, la estimulación o la atención temprana que ha tenido desde muy pequeño el niño. Si en caso hay estudiantes de que no han tenido, entonces hay que atacar ahí. Pero lo primero es concientizar a todo el entorno educativo, ¿no? Primero explicarle a todos los estudiantes qué es el autismo, cómo se presenta, eh, poder hacer que sus papás también hablen, porque no saben cuánto es un sufrimiento para una familia el hecho de poderles enviar a estos niños a un ámbito regular. Pareciera a veces que uno dice, uy, pero es que lo que quieren es que ellos ya están cansados, tal vez lo traen aquí para que estén. No es así. Si ustedes hablarían con las familias o tal vez ya conocen a estas familias, para ellos es un sufrimiento eterno, es un constante de lucha, 24 horas, 7 días, 365 días al año y lo peor, de por vida, ¿no? Entonces ellos siempre están en esa susceptibilidad. Hasta hay estudios en los cuales nos hablan de todos estos trastornos, cuáles son las secuelas de para las familias. Porque al final uno dice, si ustedes se dan cuenta, el estudiante que es autista le gusta desarrollar, pero cosas que él mismo va desarrollando poco a poco a su tiempo, a su límite. Él no se fatiga por querer aprender las matemáticas mucho o no se fatiga por querer comunicarse contigo. A veces sí, por el estrés que le da de que no le entiendan, ¿no? Pero los que más sufren son las familias que están atrás, ¿no? El papá, la mamá, todo este ámbito que le complementa al estudiante. Por eso es tan fundamental que cuando nosotros estemos en este ámbito, hagamos esta concientización y esta sensibilización constantemente, ¿no? Y no solamente con estos niños, con todos. Porque la verdad, en estos tiempos existe bastante lo que es el bullying, ¿no? Y el bullying, obviamente, dentro del bullying entran pues todos estos tipos de personas que no están dentro del rango del regular y son víctimas o sufren bastante, eh, le podríamos decir como mm, un acoso, le podríamos decir como aspectos de segregación que los mismos de los estudiantes lo ejecutan, ¿no? A veces lo vemos como algo natural y decimos, pero es que son pelados, son jóvenes, pero dentro del ámbito, nosotros como de ámbito educativo tenemos que generar siempre espacios de concientización, espacios de sensibilización, porque si no, cualquier estrategia que podamos generar, si no existe este triple apoyo de la comunidad, la familia, los compañeros, va a ser un poquito más dificultoso. Fomentemos la diversidad. Dentro de las estrategias que vamos a ir viendo o desarrollando, vamos a tener que también ver la diversidad. Esta diversidad en el aula, ¿cuál es el factor fundamental para que todos los estudiantes puedan comprender que mi estudiante tiene una capa, una condición que es diferente a la nuestra? Es la primera, ¿no? Hacer que todos somos diversos. A mí siempre me encanta decirles, miren sus manos, ¿no? Todos nuestros deditos son diferentes. Hasta Dios pensó en hacernos diferentes en la mano. Si ustedes ahorita ven todas sus manos,
¿Cómo son sus dedos? Algunos son gorditos, otros son flaquitos. ¿Cómo son sus manos? Algunos no tienen ni un dedito, ¿no? Capaz nomás. O un dedito gordito es más chiquito, o todos son del mismo largo, pero siempre hay uno, ¿no? Por ejemplo, en mi otra mano yo tengo aquí un dedo que es bien chuequito. Le digo que es mi árbol, mi dedo torcidito. Pero todos tenemos diversos, ¿no? La mano es diferente, pero cada dedo tiene su propia funcionalidad. ¿No? Este dedito gordo no es el más positivo, ¿no? El que siempre nos dice, bien, sigue tú adelante. Ujú. Este es el que siempre nos dice, fui el indicador, ¿no? Allá, no aquí, o fuiste tú, o siempre nos miran, ¿no? El del medio, el que nos dicen que todos es el malcriado, pero en otros lados le decimos el anillo del compromiso y el anillo del amor eterno, ¿no? O sea, que es el fundamental porque aquí se lleva un compromiso, ¿no? Este es el dedo, el anular, que uno a veces dice, no sé ni para qué sirve, ¿no? Pero es fundamental, porque cuando nosotros tenemos que agarrar un objeto, este apoya nuestro dedito gordo. Cuando nosotros escribimos, este es el que le apoya. Si no hubiera este, qué difícil sería escribir. ¿Alguna vez han intentado escribir sin este dedito, sin su apoyo de este dedito? Es mucho más complicado. Y el chiquitín, que de igual manera tiene muchísimas funciones, es el que puede entrar a todo lado, ¿no? Esta funcionalidad es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestras diferentes estrategias para sensibilizar a nuestros estudiantes, para también nosotros poder concientizarnos hasta nosotros mismos, ¿no? De saber que todos somos diversos y somos diferentes, pero cada uno tiene su propia funcionalidad. Si nosotros logramos entender todos estos puntos, vamos a poder desarrollar que cada estudiante tiene su propia habilidad, tiene su propia aptitud, tiene su propia capacidad. ¿M? Y estas son las que nos van a propiciar para generar entornos de empatía, respeto a las diferencias, lo cual es fundamental ahorita dentro de esta sociedad. Y también, obviamente, si tenemos ya todo esto, una estrategia fundamental es que va a mejorar el clima del aprendizaje, ¿no? ¿Por qué razón? Em, yo sé, y si no me van a dejar mentir, que cada curso es muy diferente, ¿no? Hay cursos donde uno entra y dice, este curso me encanta, porque es el curso donde a veces tenemos a los que son un poquito más relajados, son más activos, más dinámicos, más conscientes, más sensibles y se puede trabajar. Es un clima muy bonito. Pero entramos a otro curso, ay no, el curso de los terribles, ¿no? Uno dice los más terribles. Y aquí están los que no entienden nada, el que tiene diferentes problemas, se mueve a un lado, a otro lado. Y también tengo aquel mi niño que está autista y aparte de que viene solito, le vienen a hacer diferentes problemas los demás estudiantes, siempre lo andan acosando y cómo le hago, nadie quiere trabajar con él. Uy, entonces imagínense, ese tipo de climas no nos acompañan muchas veces, ¿no? Pero, eh, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer eso? Es a veces un reto. Yo les digo bastante en el ámbito de las estrategias pedagógicas y las adaptaciones, lo tenemos que ver desde el ámbito de los retos. La mejor palabra que podemos ponernos es el reto. Si a nosotros no nos gusta tener retos en la vida o a motivacionales siempre que hemos dicho, no, no me voy a quedar, ¿por qué no voy a poder hacerlo? Esto se puede, ¿no? Si no hemos tenido esa motivación, va a ser difícil tener un poco de apoyo o motivarnos. A veces en el ámbito educativo sí, se nos caen como quien dice, la motivación, porque es bastante cansador el trabajo que se tiene, ¿no? No es como bien el profesor Glover nos dice, son 32 estudiantes, en algunos 40, 3 cursos a la vez, diferentes turnos, y se nos complica más lo que es
el aspecto de las mm, de todo lo que tenemos que presentar, de todo lo que tenemos que ir haciendo, se nos complica un poco más, ¿no? Pero dentro de eso no nos tenemos que desmotivar nosotros, porque si nosotros nos desmotivamos, va a ser, vamos a terminar haciendo una integración y no hacia una inclusión. Es a donde nosotros queremos llegar porque también es un buen referente para nosotros. Si nosotros logramos en como quien dice, en un momento de nuestras circunstancias laborales, generar estos tipos de estrategias, ya más adelante se nos van a hacer un poco más fáciles. ¿No? Y si más adelante tenemos más capacitación, además nos volvemos, como quien dice, autodidactas o seguimos en el proceso de capacitación, uy, va a ser un poco, hasta vamos a volvernos como quien dice, ah, yo ya sé cómo se trabaja con yo conozco, entonces vamos a generar que sea menos estresante ese clima. Y vamos a contribuir a que exista dentro de todos nosotros un clima más positivo, ¿no? Un poco más productivo. ¿Productivo en qué sentido? En el sentido de que no tenemos que quedarnos con que nuestros niños con autismo solamente van a ir a aprender lo más o solamente ser una parte de nuestro ambiente, de nuestro ambiente del aula, sino que también nosotros podamos generar y ver los resultados y mostrar esos resultados, ¿no? ¿Cómo los vamos a hacer? Mediante una evaluación efectiva, pero no la evaluación que generalmente nos los piden. Y esa también es una muy buena estrategia, el generar, el saber cómo yo tengo que saber si es que lo que yo estoy haciendo me está funcionando. Porque las diferentes necesidades, capacidades ya las conocen, ¿no? Están las discapacidades físicas, que muchos de nosotros también tenemos, los trastornos del aprendizaje, dificultades emocionales, o como en el caso de los niños que vamos a conocer o trabajamos en este módulo, los niños con autismo. Una de las estrategias que siempre se menciona son los beneficios de la enseñanza individualizada. Eh, Estas estrategias de la enseñanza individualizada, más que todo, nos permiten a nosotros personalizar la experiencia educativa de cada estudiante, asegurando más que todo que se satisfagan las necesidades educativas específicas. Estas técnicas pueden incluir la creación de planes y lecciones adaptadas, el uso de tecnología asistencial y la incorporación de diferentes estilos de aprendizaje en las actividades diarias. Am, no se olviden que ahora, dentro de nuestro ámbito educativo, este es el uso de la tecnología, tiene que ser uno de los bastantes compromisos de ustedes por aprender. ¿Por qué razón? Porque mm, existen aplicaciones, apps, por ejemplo, que nos pueden ayudar dentro de nuestro aula a hacer una adaptación curricular o hacer una estrategia visual para que el niño pueda aprender, ¿no? Esa es una de las mejores estrategias. Pero vayamos a un punto que quiero conocer de ustedes y que quiero que me digan. ¿Ustedes conocen los diferentes estilos de aprendizaje que tienen todos los estudiantes? ¿Conocen cuáles son? ¿Han escuchado hablar de los estilos de aprendizaje o no? Le vamos a preguntar a Lisbeth. Lisbeth, Lisbeth está por ahí.
pa, 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 pa. Mm, mm. A ver, Iris, ¿está por ahí, Iris? Si no me equivoco, es visual, Ujú. auditivo y a través de los movimientos físico-motor. Ya, sí, muy bien, pero tiene otro término, no hay problema. Les voy a mostrar aquí igual una imagen acerca de los estilos del aprendizaje. Voy a Dice, contar. su consulta, ¿cuál era? Los estilos de aprendizaje. Ah, el Creo que visual, es el kinestésico, ¿no, Licen? eso es, visual, auditivo y kinestésico. Sí. Exacto. Son tres. Son tres nuestros estilos de aprendizaje. Y vamos a compartir aquí esta imagen para que todos recordemos. Más recordar, yo sé que ustedes saben. Ujú. Buenas noches, disculpe, ¿no sería el visual, el kinestésico y el auditivo? Y estos son los estilos de aprendizaje. Está lo que es el aprendizaje visual, el aprendizaje auditivo y el aprendizaje kinestésico. Cuando hablamos de auditivo, ¿cómo creen? ¿A qué se referirá? A ver, ¿quién me puede dar un resumen de estos tres tipos de aprendizaje? ¿Quién se anima? Visual puede ser a través de pictograma Ujú. No y auditivo. específicamente en los niños con autismo, en todos. A ver, ¿cómo todos? Porque todos nosotros tenemos estos tipos de estilos de aprendizaje, dice. ¿Cómo es que aprendemos visualmente? Dicen con las imágenes, pues, imágenes, ¿Ya? cuadros, gráficos, El auditivo. a través del habla, pues, dice, el Ujú. habla, lo que le explicamos al alumno, lo que escuchamos del licenciado, de la licenciada, Ya, ¿y el kinestésico? a través del movimiento. Por ejemplo, cuando enseña a un niño que tiene problemas de aprendizaje o, no, o con autismo, pues él lo hace, por ejemplo, con abacos a veces para problemas matemáticos, por ejemplo, y Ujú. hace cuenta. Por ejemplo, es un claro ejemplo. O si no, él está en movimiento, así, se para un rato, piensa y resuelve, medio así. Muy bien. Ahora, a ver, nosotros tenemos igual estos estilos de aprendizaje. ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿No? Ustedes tienen estos estilos de aprendizaje. ¿Y cuál sería el que es más, el que tienen que tener, o el que les ayuda más a aprender? Esto lo dicen, toda persona tiene pues diferentes estilos de aprendizaje. Ujú. Aunque yo considero, o bueno, mi experiencia lo dice, de que mayormente los niños aprenden con visual, kinestésico, los dos, Mm. y en poca porcentaje el auditivo. Eh, y bueno, individualmente, y en mi caso, yo soy más, diría, visual, en mi caso específico. Ya, usted es más visual. A ver, Iris, ¿usted es más visual, auditiva o kinestésica cuando aprende algo? Visual y auditivo, Lisa. Ujú. Visual y auditiva. Muy bien. Ana, Ana Gledis. Lisbeth. Yo visual y auditivo, Ujú. aunque a veces
hay movimientos, pero es mayormente cuando voy a exponer, pero después no. Ya, muy bien. Como verán, de igual manera nosotros tenemos este tipo de aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos del aprendizaje visual y también cómo podemos conocer cuando somos, cuál es nuestro mayor tipo de estilo de aprendizaje. No nos olvidemos ah, que hay un factor fundamental cuando nosotros definimos nuestro estilo de aprendizaje y se va a hablar del desarrollo, ¿no? Dentro de nuestro desarrollo de nosotros, como bien lo dice su colega Grover, nos indica que cada etapa de nuestra vida nosotros vamos desarrollando un estilo de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el kinestésico es fundamental cuando estamos aprendiendo en una etapa infantil, ¿no? Una primera infancia, es fundamental todo un aprendizaje más kinestésico, más sensorial. Como bien lo dice el Piaget y todos los diferentes autores que conocemos, nos hablan de estas etapas, ¿no? Que es la etapa sensorial, que son las primeras siempre que nos dicen que nosotros tenemos que desarrollar todo el aprendizaje de nuestros estudiantes de manera sensorial. Por eso es que cuando nosotros hablamos de esta primera infancia siempre tenemos que hablar del kinestésico, ¿no? Porque todo le entra por la sensorial. Y obviamente entran ahí todos los cinco sentidos. Pero vamos desarrollando cada etapa y ya nos volvemos más cognitivos. Ya utilizamos una etapa, por ejemplo, eh, de una operación concreta. Entonces ahí ya utilizamos más algo más visual, ¿no? Y dejamos un poquito más a un lado lo kinestésico. Lo kinestésico, además del movimiento, hablamos de la función del tacto mediante la mano, ¿no? Y lo auditivo, que también ya nosotros empezamos a manejar un poco más, o nos gusta visualizar y nos gusta que nos expliquen o nos gusta que nos expliquen, pero lo visualizamos de mejor manera, una forma esquemática, ¿no? Mediante esquemas, mediante dibujos. ¿Por qué es fundamental ya ir hablando de estos estilos de aprendizaje? Y me encanta que ustedes tengan por lo menos una base, porque va a ser mucho más fácil de utilizar una estrategia de enseñanza a los niños con autismo, porque ellos no están lejos de este tipo de estilo de aprendizaje, ¿no? Ellos utilizan a veces más, hay que saber diagnosticar y como yo creo que ustedes les han hablado a los niños autistas, ellos son o hipersensoriales o hiposensoriales, ¿verdad? Entonces, cuando son hipo o son hiper, entonces tenemos que saber cómo también manejar su estilo de aprendizaje, porque si son hipersensoriales, nosotros no le vamos a estar brindando cosas para que estén tocando, ¿no? Porque cualquier cosa no les voy a dar una estrategia de texturas, porque el niño va a estar tocando algo y va a decir, uy, te va a alejar y se va a poner estresado, porque es bien sensible. Pero si es hiposensorial, entonces sí puedo aprovechar como una estrategia las texturas, lo que es el aprendizaje kinestésico, ¿ya? Por eso es fundamental que ustedes sepan identificar estos estilos de aprendizaje que en el caso del espectro autista también se presentan, pero con sus diferentes características de la propia espectro que tenga el niño. Por eso es fundamental que ustedes conozcan bien estas clases o esta diferenciación que son variables, ¿no? Puede ser un hipersensorial, pero a veces solo con algunas texturas. También podemos aprovechar, pero también no vamos a estar nosotros, bueno, que sí se puede ir haciendo una estrategia de diferenciación para saber con qué tipo de kinestésica podemos ayudar. Pero en el caso de los niños autistas, el aprendizaje kinestésico es más fundamental, ¿no? El niño aprende un poco más con lo que es el movimiento. Eh, a ellos también es a veces es más complicado tenerlos sin movimiento, ¿no? Hay niños que sí,
pueden llegar a controlar y tranquilamente pueden estar todo, pero para llegar a ese punto ha tenido que haber un proceso para que él pueda tener este tipo de control, ¿no? Ah, entonces, como verán, esto de las estrategias, nosotros también tenemos que conocer bastante lo que es las estrategias, ¿no? Y dentro de lo que estábamos mencionando era de los beneficios de la enseñanza individualizada. Esta enseñanza individualizada nos va a permitir a nosotros generar en ellos un aprendizaje mucho que tenga mayor capacidad de logro, pero como bien lo decimos, también es un gran reto, ¿no? Porque al final no podemos trabajar con un solo estudiante sabiendo que tenemos bastantes. Pero nosotros para eso tenemos que primero tener una estrategia, identificar cómo es el estilo de aprendizaje de ese niño, de mi autista. Tengo que saber también cómo es que le gusta que él genera, ¿no? También si es kinestésico, no le voy a dejar que el niño esté, uy, de aquí para allá, ¿no? También voy a tener que generar una estrategia que regule su control, empieza a tener un autocontrol, pero también le puedo generar diferentes tipos de instrumentos que él pueda conllevar a poder manejarlos y generar un conocimiento, ¿no? El otro desafío que tenemos es el de, bueno, aquí hablando de la enseñanza individualizada como una estrategia, nos dice que obviamente los desafíos son claros, ¿no? La necesidad de más tiempo para la preparación. Uy, ahí también el gran factor. A veces no tenemos de un tiempo limitado, como les digo, entre todos los procesos que tenemos que hacer. Pero dentro de ese tiempo, si nosotros ya identificamos cuál es su estilo de aprendizaje de mi niño, tal vez vamos a poder generar unas estrategias más accesibles para poder generar mayor efectividad. Otro problema es la mayor capacitación para los docentes, lo cual a mí me complace que ustedes estén tomando este curso. ¿Por qué razón? Porque se nota su motivación, ¿no? Aquí, como verán, y en todos los cursos que ustedes han debido tomar o van a tomar de los diferentes discapacidades, trastornos o dificultades de aprendizaje, se van a dar cuenta que el factor fundamental para un pilar de conocimiento es el hecho de que para los personal, tanto docentes, padres y todos estemos capacitados, ¿no? Y como bien decía su colega Grover, es que es fundamental. ¿Por qué razón? Porque ya nos vamos conociendo un poco más, conociendo un poco más, conociendo un poco más, y ya no se nos hace tan complicado ni tener tantas sorpresas, porque estos niños nos traen sorpresas, ¿no? Iris, por ejemplo, ya tiene un año, va a tener un añito, entonces para ella va a ser un poco más fácil. Imagínense hablar con Iris de aquí a 5 años, ya nos va a dar hasta ya clases, ¿no? Va a decir cómo poder ayudar a los niños de diferentes discapacidades, ¿no? O una múltiple. Otra va a ser también el hecho de que los beneficios superan estas dificultades, ya que promueven un aprendizaje más efectivo y satisfactorio para todos los estudiantes. No solamente vamos al identificar un estilo de aprendizaje, no solo se va a beneficiar nuestro niño o los que tengamos, se benefician muchos. ¿Por qué razón? Porque dentro de nuestros estudiantes, y como bien lo hemos hecho hoy día, todos tenemos diferentes tipos de estilos de aprendizaje. Eh, o hemos ido desarrollando y ya de acuerdo a nuestras experiencias hemos ido adaptándonos a uno de los que más nos gusta ahora. Pero hay que darnos cuenta que nuestros estudiantes también tienen diferentes tipos de aprendizaje dependiendo de la edad, dependiendo de su desarrollo, ¿ya?
El desarrollo cognitivo es parte fundamental de lo que es nuestros estudiantes. Entonces, al hacer una enseñanza que también puede beneficiar, dice, no solamente a nuestro niño con discapacidad o con nuestro trastorno de TEA, pero también puede llegar a beneficiar a los demás, ¿no? Dentro de lo que ha sido la evolución del uso de la tecnología, que yo les decía que esto lo vamos a ir viendo de manera un poco más específica del desarrollo de las demás sesiones que tengamos, es fundamental que ustedes aprendan a manejar las tecnologías. Las apps, hay aplicaciones para hacer pictogramas, existen aplicaciones también, pero es una estrategia muy bonita, pero también tenemos que saber cómo manejarla. También existen diferentes tipos de la tecnología. Si ustedes han visto a estos niños con autismo, manejan espectacularmente la tecnología, ¿no? A veces hay niños que no saben ni siquiera, bueno, manejar bien un lápiz, pero uy, en el celular, el manejo de diferentes aplicaciones, los niños están sumamente avanzados. O simplemente, yo veía un niño con autismo de 6, 7 añitos, 6 años, y uno decía, generalmente cuando uno ve cómo utilizan el celular, él podía dividir la pantalla en cuatro, ¿no? O sea, y uno decía, pero ¿y cómo lo hace? ¿No? Y él así las pasaba, las imágenes, podía ver, visualizar dos videos a la vez, cambiar uno, introducir otro. O sea, era espectacular el manejo que tenía de su tecnología, ¿no? Yo no se quedaba mirándole y decía, uy, yo no sé ni cómo se enciende muy bien, digamos, ¿no? Y él, uy, pero a esa corta edad. Y si a nosotros hacemos un análisis, vemos que este manejo del asimilación de lo que es el uso del pensamiento lógico, ¿no? ¿Por qué les hablo del pensamiento lógico? Porque para nosotros utilizar la lógica de decir, aquí hay una X y esto significa que no sirve y lo cierro, ¿verdad? Y aquí hay una flechita y dice, sí, viene y yo quiero seguir viendo este video. La pregunta es, para que nosotros logremos ese pensamiento lógico, tiene que haber un desarrollo madurativo dentro de lo que es el pensamiento lógico, como bien el Piaget lo decía, que eso se ejecutaba a partir de las operaciones concretas, ¿no? O que el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Ah, pero si ustedes ven, hay niños, no específicamente con autismo, pero hay niños que a partir de los 4 años, que ya los papás locos por darle celular a los niños, ellos ya saben que cuando abren un video y les sale una X, ellos lo borran, apretan la X y pues se fue el video, ¿no? Y apretan un guioncito para seguir viendo, ¿no? O les sale una propaganda y les interrumpe la imagen y ¡plic! Lo apagan con una X, ¿no? Y uno dice, ¿en qué momento te enseñaron que la X significaba que no? ¿Quién te explicó? Claro, uno dice es la experiencia que él tiene, ¿no? Porque está todo el tiempo en el celular y tal vez por como quien dice, como el condicionamiento, ¿no? Efecto, una acción provoca una reacción y así se dieron cuenta. Sí, lo entendemos, pero mm, existe esto, ¿no? De que ahora la tecnología está haciendo que se estudie nuevamente o se vaya actualizando lo que son estas etapas del desarrollo cognitivo. Porque antes, como les digo, o sea, tenían que explicarte y enseñarte el significado de los símbolos, ¿no? Pero ahora no existe esa explicación y todos decimos, entonces hay que reformular, porque el uso de la tecnología es uno de los acápites que nosotros tenemos que tomar como una estrategia que la vamos a ver también, pero es fundamental irla conociendo. Y si ustedes las conocen, belleza mejor, para que así también podamos ir fortaleciendo sus conocimientos, ¿no? Y vamos a ir viendo un poco de su historia. Dice que empezó desde el 2010, se implementaron ya softwares educativos que son específicos para cada tipo de necesidades especiales en el aula.
También vamos a ver que el 2015 se ha empezado, aumentó la disponibilidad de estos dispositivos de asistencia, como lectores de pantalla y teclados adaptados. A veces nosotros decimos, pucha, pero mi niño no logro que escriba, no va a escribir, pero vámonos a ir a esa estrategia que dice aprendizaje efectivo, ¿sí? ¿Cuál es el fin de que tú quieras que tu niño escriba? ¿Lo puede hacer? Claro, pero quieres que aprenda algo, un conocimiento, entonces tenemos que verle la manera de cómo le enseño este conocimiento y cómo hago que pueda lograr escribir. Perfecto. Pero si no logro que también aprenda al conocimiento porque no puede escribir, yo me puedo frustrar como docente, ¿no? ¿Y qué voy a lograr hacer? Que siga haciendo rayitas y puntitos todo el año. Ay, no, lo siento, y ahora hace estas rayitas y lo vuelvo a sentar y ahora es los puntitos y ahora así, ¿no? Pero me estoy enfocando en qué, en una sola cosa, que es que mi niño aprenda a escribir. Belleza. Tal vez tengas resultados, no te digo que no, pero ¿qué tal si tú, mediante el uso, alternas diferentes estrategias, ¿no? Agarras un dispositivo y que el niño que siempre los papás los manejan con sus tablets, o le digas que estos días no le vas a hacer que lleve toda la semana, pero tal vez en los momentos que tú necesites que él aprenda, que lo traigan y tú generarle una aplicación o tú generarle mediante una app diferentes imágenes, si es que tú ves que es más visual, o generarle videos o generarle esquemas en los cuales mediante diferentes imágenes él puede identificar el contenido que tú quieres que aprenda, ¿no? O visualmente o auditivamente. Eh, pero generarle que a través de este dispositivo él pueda también generar y puedas interactuar, porque si en caso tú ya puedes hacer una evaluación, le digas, ¿no? A ver, muéstrame de estas imágenes, cuál es esto, ¿no? ¿Cuál es lo que te enseñé? Como una retroalimentación y él pueda señalarte con la mano que también lo puede hacer. Entonces, ahí tú no te vas a sentir tan frustrado de decir, pucha, pero Lice, yo necesito que él me escriba, necesito que él maneje. Sí, lo entiendo, pero también veamos que hay otras alternativas en las cuales tú puedes hacer que reconozcas cuál es su grado de aprendizaje de ese niño. Porque si tú como docente o como apoyo, tú no vas a poder saber identificar cuál es el avance de aprendizaje de ese niño, cuando él pase a otro curso, ¿qué vamos a lograr? De que no le sepan valorar sus conocimientos y volvamos nuevamente de cero, porque seguro te van a preguntar, ¿y qué aprendió? Y tú le vas a decir, mira, aprendió a hacer estas cositas. Va a quedar nuevamente tal vez en una misma actividad, ¿no? La profesora tal vez se sienta, tal vez no es muy capacitado, tal vez no es muy, va a ser frustrarse nuevamente y vamos a quedar nuevamente en una actividad repetitiva. Pero si en caso tú puedas generalizar, decirle, mire, yo he hecho este uso de estas actividades mediante esta tecnología, uy, fue una belleza, ¿no? Ahí podemos también ir viendo este tipo de apoyos. El 2020 ya se integraron plataformas de aprendizaje en línea, facilitando el acceso remoto en la educación. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si usted le manda tareas de manera virtual también al estudiante en su casa, él también está haciendo y está haciendo una retroalimentación en el hogar de lo que usted le ha querido enseñar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo, la maestra Sombra me va a acompañar en el día, y las dos vamos a trabajar, pero ¿cómo hago para que su casa también generen ese aprendizaje? Ah, bueno, entonces yo le envío este contenido dentro de su dispositivo y en la casa tienen que volverle a hacer la retroalimentación. Entonces tenemos una integración de contenidos. Y ya el 2023 ya existe un uso extendido de aplicaciones móviles, ¿no? Donde todos tenemos ya nuestro celular y obviamente si ustedes van a ver, muchos de los niños tienen estos dispositivos, pero en los casos de que no, tengamos que hacerle que tenga todo esto sus tiempos, ¿no? Porque también los niños cuando son autistas a veces se ponen muy obsesivos con algunas cosas. Entonces también es
cosa de que también consultemos, como les digo, todos los niños autistas, bueno, la mayoría vienen acompañados de diferentes terapeutas. Es bueno que también antes de que nosotros apliquemos alguna estrategia, consultemos con la familia para que la familia lo consulte con los especialistas, ¿sí? Porque puede ser que yo, no, la Lisa me dijo que le dé su bebé y el niño se vuelva, no sé, muy obsesivo con alguna cosa, algún juego y no quiera soltarlo, entonces nos vamos a quedar en conflictos porque tal vez la familia no le quería dar y que tal, uy, entonces nos podemos meter en muchos problemas. Cualquier estrategia que nosotros querramos implementar, siempre es bueno consultarlo con los papás para que ellos puedan consultarlo con los terapeutas. Y si no hay terapeutas, bueno, entonces nosotros hacerlo de una manera individualizada, pero de una manera que pueda ser paulatina y que sea con cierta precaución, ¿no? En el caso específicamente esto de los dispositivos, porque muchos de nosotros sabemos cuáles son los beneficios y ahora los vamos a ir conociendo en estas clases, pero también es el problema de las familias, ¿no? Que también hay que tener súper cuidado en esto de la aplicación de ciertas estrategias, como en esta, más que todo, ¿no? Esta que generalmente es una controversia hasta con nuestros estudiantes que están en lo regular, ¿no? A veces unos están a favor de que se utilice el celular dentro del ámbito educativo y otros nos dicen que no debería estar ahí. Ese ámbito controversial es el único que no nos permite desarrollar, pero obvio que se va a hablar de esto como una estrategia educativa para que ustedes en caso puedan también aplicarlas, en caso sí se las requiera. Y algo que nosotros como un inicio estamos hablando de que la colaboración es un pilar fundamental. Y ya creo que eso también ustedes lo deben conocer, ¿no? Porque es un pilar fundamental, porque todos tenemos que hacer, entre educadores, entre familias y profesionales. Es crucial para el éxito académico y emocional de los estudiantes. ¿Por qué razón? Porque al hacer una implementación de una estrategia individualizada, nosotros requerimos de que nuestros estudiantes no solamente tengan una estrategia, la estrategia es muy diferente a una técnica, y yo creo que ustedes la deben saber, ¿no? Una técnica, un método y una estrategia son muy diferentes. Entonces, si yo aplico una estrategia mediante técnicas, pero esta estrategia tiene que ser para largo plazo porque yo tengo que ver los resultados de esta estrategia. Si sería solamente una aplicación de una técnica, bueno, entonces la voy a ir aplicando, pero no voy a esperar resultados a largo plazo, son resultados eventuales. Pero una estrategia tiene diferentes partes, ¿no? Tiene un objetivo, tiene métodos, tiene desarrollo, tiene recursos y lo mejor de todo es que tiene una evaluación al final. ¿Por qué nos gusta aplicar una estrategia con los niños con autismo? Porque primero, no una técnica es algo que inmediato, que yo puedo aplicar mediante una estrategia, sí, pero las técnicas tienen que aplicarse paulatinamente y de acuerdo a su ritmo del estudiante. Y por esa razón, cuando aplicamos una estrategia, podemos aplicar una, dos o tres técnicas, pero que al final voy a decir cuál de estas técnicas fueron más productivas y si cumplieron mi objetivo y cuáles fueron mis resultados. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga todos estos resultados de mi estrategia, no se queden ahí. Yo siempre les pido a los estudiantes, a los docentes, que puedan ser colaborativos entre ellos, ¿sí? A veces también existe no solamente la dificultad de trabajar con los papás, también existe la dificultad de trabajar con los colegas docentes. Porque si yo ahora hago una estrategia, he logrado que mi niño autista, por ejemplo, genere más autocontrol,
mientras cuando yo le genero el conocimiento, pero le hago así pausas, ¿no? O sea, tengo una rutina establecida con él mediante pausas, el material que ya le puedo definir, porque hay que pues, identificar 50.000 cosas. Y todas estas cositas que yo he identificado en mi niño, a veces somos, entre colegas, somos egoístas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo le paso a mi estudiante y digo, bueno, ahora que la sufra ella, ¿no? O que la sufra él. Y la verdad, a veces no lo hacemos para el bien del estudiante, lo hacemos con otro objetivo, pero nuestro objetivo tendría que ser al contrario, ¿no? Tendríamos que más bien pasarle todo nuestro conocimiento a la colega o al colega y decirle, bueno, mira, mi querido estudiante, he logrado que él haga esto. Ya reconoce su nombre, ya reconoce estos pictogramas, ya reconoce, ya se puede sentar, ya tiene un autocontrol. Cuando tiene estas crisis, mira, lo tienes que manejar así, dale esto, pedí a los papás que te colaboren, o sea, ya, tener este tipo de como una, un diagnóstico oficial que uno lo tiene y pasarle ya para que la siguiente docente pueda manejarle y pueda brindar ya desde lo que él ha aprendido, empezar a generar un poquito más de aprendizaje porque con ellos no podemos decir, uy, le vamos a lograr que salga, no, sino un poco más, o dependiendo de su condición, capaz y sí se pueda lograr que él aprenda todo, porque no nos olvidemos que son diferentes tipos de personas que tienen esta condición. Hay algunos que son capísimos, son muy intelectuales, y lo único que les dificulta es solamente la relación social con los demás hasta en explicar, bueno, no explica mucho, no quiere hablar, pero no es que no le gusta, ¿cómo es no le gusta exponer? Bueno, no expone, pero oye, es capísimo para redactar, para dibujar, entonces belleza. Entonces es ahí donde yo tengo que ir con mis estudiantes, ¿no? Pero como les digo, en casos muy especiales, ayudarse entre colegas, ¿no? Y no ser, no tener esta dificultad entre colegas para que empecemos de nuevo y tengamos otra vez que hacer lo mismo con el niño, porque el estudiante también se estresa, también se frustra. ¿Por qué se va a frustrar? Porque mientras los demás están pasando, están exponiendo y están aprendiendo un montón, a mí me están haciendo hacer puntitos otra vez lo que hice el año pasado. Ay, ¿cómo me siento? Se estresa y ahí también las crisis y dicen no quiero, bota las cosas. ¿Por qué? Porque ya le están considerando que él también no está pudiendo avanzar. También eso hay que analizarlo en algunos casos cuando tengamos nuestros estudiantes, porque es de que se estresan demasiado. Puede ser porque le estamos haciendo hacer lo mismo todo el tiempo, porque no ha habido como quien dice, una secuela de aprendizaje, ¿no? Poquito que supo, pero bien, muy bien. Ahora fortalecemos lo poquito y le enseñamos algo más, algo más, algo más, ¿ya? Esta evaluación continua nos va a ayudar a nosotros totalmente todo el tiempo, que es una de las estrategias que siempre la vamos a realizar. Pero ¿cómo evalúo a mis niños con autismo? He ahí la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Ahí vamos a ir viendo unas estrategias poco a poco, porque nosotros tenemos que proporcionar la información en tiempo real. ¿Para qué? Por lo que ya acabo de decirles, porque es fundamental el hecho de estarles generando este conocimiento a nuestros estudiantes. El seguimiento del progreso, claro, tenemos que siempre tener un reconocer, celebrar los logros de los estudiantes. No se olviden, les digo, muchos de los estudiantes, no solo los que son con autismo, los que tienen síndrome de Down y todos los demás, a veces se frustran porque si es que no les hacemos una verdadera inclusión, lo sienten, ellos lo sienten. Identificación de áreas de mejora. Identificar áreas de mejora a través de la evaluación permite personalizar el aprendizaje y garantizar que cada estudiante recibe el apoyo necesario, que es fundamental de que ya hemos dicho, identificar su estilo de aprendizaje, identificar cuáles son sus características, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué cosas son las cuales no debo generar.
Por ejemplo, me creyeran o no, a veces uno dice, pero es que me han dicho que Leo no le gustan los ruidos fuertes. Yo he estado en un centro de educación especial y parecía que no habían niños con autismo, porque todos los lunes, era increíble, ponían el himno nacional en unos parlantes gigantes y todos los niños cantaban himno nacional. Rezaban, ponía la directora hablaba por micrófono, eh, pero no, había niños con autismo que, claro, no estaban en la fila, pero sí se ponían a la puertita de su curso, ¿no? Pero es que ya había sido tanto el avance que habían tenido con estos estudiantes que cuando ellos ingresaron eran dentro del aula, ¿no? Y cuando escuchaban el himno y los parlantes, ellos se estresaban y obviamente, ¿no? Cualquier reacción de estos niños. Pero el logro que ellos tenían era de no haber roto esa rutina de que todos los lunes, sí o sí, había el himno, ¿no? Y como una regular. Entonces, ¿qué hacían? Que el niño poco a poco le iban jalando un poquito más afuera, más afuera, más afuera, y lograron que el niño al final ya estaba ahí en la puerta, ¿no? Sentadito, paradito y escuchaba, ¿no? Un poquito cuando empezaba y se ponía sensible, tapaba un poco, pero después ya miraba y se sentía que entonces no vamos a decir que no se puede. Vamos a decir que si es que utilizamos una estrategia continua, una estrategia en la cual nosotros le hagamos dar cuenta al niño que también no es algo que le puede lastimar o no es algo que le pueda dañar, puede generarle en él una adaptación a estos tipos de situaciones. Y es muy bonito porque, pero esto es un proceso, no es como que yo lo agarro y lo saco porque quiero que de una vez aprenda, no, tampoco. Eh, Tiene todo un proceso, ¿sí? Pero la rutina, que es una de las estrategias fundamentales, es una de aquellas que sí nos ayuda a tener un área de mejores, como aquí bien lo menciona, esto de identificar qué áreas ha ido mejorando. Por ejemplo, en este niño es pues espectacular y se identifica, ¿no? El hecho de que ha podido salir, porque han hecho de que existan ciertas estrategias que han facilitado y el que el niño recibe el apoyo necesario. Y llegando al punto final entre las conclusiones y recomendaciones que vamos a tener para todo este curso, vamos a ir hablando de bastantes puntos, ¿no? Estrategias personalizadas son esenciales para el aprendizaje. La siguiente sesión ya vamos a ir viendo estas estrategias personalizadas para cada estudiante con TEA, ¿no? Dependiendo de las características más notorias y las características que más nosotros conocemos y las cuales podemos generar una adaptación y fortalecer dentro de una estrategia. La formación continua, nosotros ya hemos visto que ustedes están en la actualización, están siempre buscando, pero vamos a ir también buscando diferentes conocimientos de ustedes a partir de su propia experiencia, ¿ya? Y eso me va a gustar bastante para que podamos crecer más que todo de manera cooperativa. Y el ambiente inclusivo eh, nos vamos a ir viendo que cuando hablamos de una adaptación curricular, ¿sí? No es solamente que hablemos del ambiente adaptativo en el ámbito pedagógico o académico. Existen diferentes tipos de adaptaciones que son necesarias para un niño con TEA, desde la adaptación del ambiente, la adaptación del aula, la adaptación de toda la unidad educativa, porque si vamos a tener una, una educación inclusiva, no es solamente donde esté el estudiante. La educación inclusiva quiere decir desde la entrada de la educación, desde la entrada de un instituto educativo, tiene que decir, volverse que estamos haciendo inclusión. No es solamente que en mi curso, porque yo tengo un niño autista, estoy haciendo inclusión. No, todo tu ambiente, toda tu unidad tiene que decir, sí, estoy haciendo inclusión. ¿Por qué? Porque desde los baños tiene que tener algo inclusivo para ese mi niño autista, desde lo que es la dirección, desde lo que es los recursos que tiene mi centro,
desde lo que es la iluminación. O sea, hay 50 factores que necesitamos analizar. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco en las diferentes sesiones que vayamos a tener de aquí en adelante. Muy bien. Así que vamos a ir eh, terminando nuestra sesión de hoy, que espero les esté motivando para que podamos continuar la siguiente clase, que es el día miércoles, en el mismo horario, con el mismo frío, esperando que no. Así que nos vamos a despedir el día de hoy. ¿Alguna consulta, por si acaso? Iris, Ana, Tania, Lisbeth, Grover. Buenas noches. Lisbeth, Muy interesante la clase de hoy. qué Si bueno. bien estamos hablando, como dijo usted, se hace la diferencia de integración e inclusión, Mm, también me gustaría, no sé, que se pueda hablar de temas como crisis y berrinche, porque regularmente esa es yo creo que la situación de todos los colegios regulares, donde se encuentran, pues, ¿no? En una situación de cómo tratar en este y cómo identificar ciertas situaciones, ¿no? Eso también ese punto también me gustaría que se tome en cuenta mm. para este módulo, no sé si es posible. Claro, sí, es que también entra como una estrategia. eh, Como les digo, no solamente tenemos que buscar estrategias en el cual generar un aprendizaje cognitivo. Tenemos que buscar estrategias para desarrollar el ámbito lingüístico. Ahí cuando hablamos de un desarrollo integral, existen pues diferentes estrategias que tenemos que nosotros aprender a focalizar. A ver, yo quiero que mi niño tenga estrategias cognitivas porque tiene una buena relación social, lingüísticamente habla lo necesario. Entonces, dependiendo nuestro propio niño que tengamos, entonces vamos a buscar estrategias cognitivas porque necesito que él preste un poco más de atención, genere un poco más de memoria retenida, ¿no? O sea, ¿cómo hago que mi niño lo que hoy día aprendió, mañana lo pueda por lo menos retener un poquito más, ¿no? Entonces, o los niños que sí tienen buena atención, pero tienen poco lingüístico, entonces, ¿cómo genero que mi niño pueda participar un poquito más o hablar estrategias lingüísticas? En tu caso, por ejemplo, que todos pasamos lo mismo, las estrategias conductuales, ¿no? Ahorita existe yo creo que eso lo van a ver con mayor precisión como un enfoque terapéutico, pero en el cuarto módulo, que tal vez lo vayan a ver, que es la terapia cognitivo-conductual, que está ahorita la que mejor está haciendo un apoyo a estos niños con autismo dentro de lo que es el conductual, porque lo principal en ellos es eso, ¿no? El manejar estas crisis emocionales que ellos tienen, pero estas crisis emocionales se producen por algo. Eso es lo que tenemos que aprender a identificar, ¿no? Así a lo rápido les cuento que había un niño que se me estresaba bastante en un aula y era porque se podían imaginar que había una ventiladora encima de su cabeza que cuando giraba nadie lo sentía, nadie lo escuchaba, pero damos dos vueltas y hacía el ruido, dos vueltas y nadie podía imaginarse que después de que 2 horas que el niño estaba sentado, él estaba haciendo un berrinche y un estrés y que tiraba las cosas y que botaba y nadie nos podía, no, o sea, ¿qué pasó? Digamos, todos estábamos tranquilos. Pero si uno se pone a pensar, ellos son hipersensibles. Entonces, para mí, ese y que nadie lo escuchaba. Bueno, no es que nadie, ¿no? Pero si uno prestaba realmente la atención, sí te llegaba a molestar, ¿no? Pero es que uno a veces, pues, entre lo que tienes que discernir tu atención con lo que está hablando la profesora, tienes que escribir tus pensamientos, todo, tú no enfocas una cosa que te fatiga, pero ellos son hiperfoco, entonces él se ponía en ese ruidito y
era en su cabeza el y, más el ruido de aquí, más el ruido de acá. Entonces todo eso les saturaba y hacía que él termine en una crisis impresionante. Y fue cuando lo pudimos entender. Entonces, esa es la idea, entender por qué es su crisis, ¿ya? Y lo vamos a ir analizando, diferentes cositas que a veces nosotros también tenemos que darnos cuenta. Muy bien, Lisbeth, espero que vamos, sí, pero muy bien, gracias. Voy a buscar también o voy a conocer mis experiencias y les voy a ir facilitando este tipo de cosas para que ustedes también logren darse cuenta de por qué nosotros tenemos que ir visualizando diferentes cositas para que podamos tener en cuenta. Muy bien, listo. Entonces, ya que hemos participado, gracias por su participación. Así van a ser mis sesiones. Me gusta que hablemos, charlemos, cooperemos en información, en consultas y la participación para mí también es fundamental. Así que les espero el día miércoles en el mismo horario y cualquier duda o consulta igual lo pueden hacer ahí al grupo de donde tienen con el licenciado y nos vemos. Muy bien, ya terminamos nuestra primera sesión. Un gusto conocerles. Nos despedimos hasta el miércoles. Muchas gracias, Licen. Luego, Ana, un gusto. Abríguense mucho, hace frío. Hasta luego, Licen. Hasta luego, chao, chao.